Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los revisamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Bolivia. La más clara expresión de la brutalidad del golpe de Estado se ha visto este jueves, ahí están las imágenes. Una marcha con 3 féretros de las víctimas de la masacre de Sencata fue reprimida por la policía en estos operativos conjuntos, policía y ejército. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia en titulares, Colombia. Fueron ríos y ríos de gente los que marcharon este jueves en todo el país. Analizamos el mensaje que este pueblo de manera multitudinaria le envía al gobierno del presidente Iván Duque. Un tercer tema es noticia, Venezuela. Estudiantes de distintas partes del mundo de América Latina tomaron la palabra para discutir los desafíos de nuestra América Latina. ¿Por qué se dio esto en Caracas? ¿Qué pasa con la Revolución Bolivariana y toda esta movilización continental? Vamos a revisarlo en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Bolivia, hoy, este jueves, la policía dispersó con gases lacrimógenos una marcha que llegó hasta el centro de La Paz con algunos de los féretros de las personas que fallecieron en la masacre en el operativo militar y policial realizado en Sencata hace 48 horas. La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre estos hechos, confirmó que las víctimas de este operativo en Sencata recibieron impactos de bala. Fuerzas especiales de operaciones antidisturbio reprimieron brutalmente a miles de bolivianos que marchaban desde la ciudad del Alto hasta el centro de La Paz para exigir justicia por los asesinatos cometidos en el operativo militar policial en Sencata. Los manifestantes denuncian violación de los derechos humanos y rechazan el gobierno de facto. La arremetida policial contra la protesta pacífica, que rendía homenaje a los fallecidos por la represión, fue condenada por la defensora del pueblo de la ciudad de La Paz, quien se trasladó hasta el lugar de los hechos. Si ellos están pidiendo justicia, porque los 8 casos que han sido investigados con la autopsia son de bala, pedimos al gobierno, por favor, no los torturen, no los maltraten, no los lleven de esta manera. Es que nosotros, como Defensoría, hemos seguido, los hemos visto cómo los despachan con heridas en las piernas, en los hombros, en su cuerpo. El órgano defensor de los derechos humanos informó que las 8 personas fallecidas en Sencata presentaron lesiones provocadas por armas de fuego. El informe fue suministrado tras las autopsias realizadas por 2 médicos forenses, un radiólogo y un perito en criminalística. Información que también ha sido difundida a través de las redes sociales de la Defensoría del Pueblo. Confirmamos que 8 personas fallecieron en el Alto tras el operativo policial militar en la planta de Sencata por impacto de proyectil de arma de fuego. A 11 días de consumarse el golpe de Estado contra el presidente constitucional Evo Morales, organizaciones internacionales alertan sobre el riesgo de impunidad ante violaciones de derechos humanos cometidas por agrupaciones fascistas de extrema derecha, fuerzas militares y la policía del país. Hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha confirmado 32 personas fallecidas por la represión policial. En esta misma línea, tras condenar la brutal represión del gobierno de facto en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, anunció una visita urgente al país, donde según información oficial, desde el 20 de octubre ya se contabilizan 715 personas heridas y más de 624 personas detenidas. ¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos? ¿Qué dicen aquellos que son parte de la llamada comunidad internacional y que hacen presencia en Bolivia? De esto y más hablamos con Freddy Morales, nuestro corresponsal desde La Paz. Freddy, buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches.
Están desplegadas realizando su trabajo los expertos en defensa de derechos humanos de los organismos internacionales. Esta tarde pudimos conversar, pudimos verificar de que por lo menos 2 de estos delegados de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que preside la señora Michelle Bachelet, ya se encuentran en el país. Nos dijeron que llegaron hace 4 días, que están trabajando, recogiendo testimonios y conversando con la gente, recogiendo también grabaciones, videos y fotografías sobre lo que está ocurriendo en el país en los últimos días. Estos delegados han evitado dar alguna declaración debido al estatus que tienen como organismo internacional. Pero también están llegando delegados y expertos de otros organismos. Por ejemplo, ya están en el país algunos de la Organización de Estados Americanos, pero se anunció que van a llegar otros especialistas. Esta es la situación hasta el momento en cuanto a la defensa internacional de los derechos humanos en Bolivia. Entre tanto, Tatiana, en la Asamblea Legislativa ya se viene trabajando la convocatoria es decir, ya se viene trabajando una ley que va a permitir la designación de las autoridades electorales del país y estas a su vez dentro de 15 días, cuando esta ley sea promulgada y cuando estas personas asuman, es decir, los jueces electorales que llevarán adelante todo el proceso de elecciones, cuando ellos asuman en 48 horas van a tener el término para poder convocar a elecciones generales. Este periodo de aprobación de la ley va a llevar por lo menos 48 a 72 horas según los procedimientos legislativos. Trabajo de comisión, la comisión da su informe al Senado, el Senado se reúne, aprueba ese informe de comisión que ya será el borrador prácticamente definitivo de lo que es la solución política a la crisis que está viviendo Bolivia. Debemos informar también que en Yapacaní la policía y el ejército levantaron los bloqueos que se venían realizando desde hace varios días y según la información de que disponemos, la Federación de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca ha levantado en cuarto intermedio las medidas de presión, bloqueos de caminos, que también se realizaban en ese departamento. De modo que esta es la situación aquí en la ciudad del Alto. Quedan aún algunos puntos de bloqueos en varios barrios, sobre todo en los aledaños y en el propio Distrito 8, donde está la distribuidora de carburantes de Sencata, donde hace 48 horas precisamente en la toma de la policía y el ejército de este centro distribuidor de carburantes se produjeron por lo menos 8 muertes. Como ha señalado, según los datos de la Defensoría del Pueblo, realizadas las autopsias, todos los casos resultaron que el fallecimiento se produjo por disparos de armas de fuego. Esa es la situación hasta el momento, hay mucha tensión, aún sobre todo en la ciudad de La Paz. Se intenta normalizar las actividades a través de la distribución de carburantes, gasolina y diésel en la ciudad de La Paz y el Alto, así como la distribución de garrafas de gas licuado de petróleo. Hay grandes filas en ambas ciudades de señoras sobre todo y jóvenes que están esperando que lleguen los camiones que distribuyen el gas licuado de petróleo. Esa es la situación hasta el momento en el país. Esa es la situación a la que le hacemos seguimiento permanente. Gracias, Freddy, por contarnos cada una de estas noches cómo finaliza el día. Así ha sido esta jornada. Muy buenas noches. Y a propósito de lo que hemos visto, ahí están las cifras de las personas que han muerto producto de la masacre, la última en Sencata, con 8 personas que se ha confirmado que fueron asesinadas por balas que llegaban de la fuerza pública, las personas heridas, también hay cantidad de personas detenidas y familias y madres que están desesperadas sin saber cómo actuar ante esta situación. Mi hija, como todos, estaba aquí protestando contra este gobierno fascista y le han detenido, no han tenido el miedo de ver que era una jovencita, ella es profesional, es dentista. Y ahora no sé su paradero, le han metido allá y detrás de ella ha entrado también una señora y más antes un jovencito, son 3 los que están detenidos. Pero más antes después ha vuelto a entrar no sé cuántos ya están detenidos allá adentro. No, y alguien me dice que los van a tener 8 horas, pero ¿por qué cargos? No sé por qué cargos lo están teniendo allá adentro. Daniela Paredes Cruz.
parte también de la denuncia y por supuesto de la preocupación de las familias cuando se registra esta cantidad de personas detenidas. Hay más, hay reacción del presidente Evo Morales desde México. Vamos a revisar varios de los tweets. Evo Morales repudia crímenes del gobierno de facto en Bolivia, lo llevamos en nuestra multiplataforma. Uno de los tuits dice: denuncia al gobierno de facto en Bolivia por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional, apelar a la manipulación judicial para encarcelar a líderes antiimperialistas de izquierda y progresistas. Es algo que ya hicieron con Lula, Cristina y Correa. Bien recuerda el presidente Evo Morales en @EvoEsPueblo. Él también dice lo siguiente: los que tienen que estar preocupados por la Corte Penal Internacional son Áñez y Murillo, por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo al ordenar a los militares y asesinar a mis hermanas y hermanos, tratando de cubrir esos delitos con un decreto ilegal. Esta es la respuesta del presidente Morales, que surge luego que el gobierno de facto anunciara que la próxima semana presentará una demanda en su contra ante la Corte Penal Internacional de La Haya por supuestos crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el Ministerio Público de Bolivia admitió una demanda penal al señalarlo de supuestamente cometer 10 delitos, entre ellos alzamiento armado, asociación delictuosa, organización criminal y terrorismo, y esa es la respuesta del presidente Evo Morales. Vamos a entrar al análisis, para ello nos acompaña Franklin Flores, él es diputado, también allí desde nuestra corresponsalía donde hace minutos estaba con nosotros, Freddy entregándonos los detalles. Ahora vamos con el análisis. Diputado Flores, ¿cómo está? Buenas noches. Tatiana, muy buenas noches, hoy muy consternados definitivamente porque me he traído un recorte de periódico. Bueno, aquí estamos viendo, hoy justamente bajaron nuestros compañeros, compañeras de la Ciudad del Alto, vecino de la sede de gobierno, donde ayer evidentemente hubo una masacre, muchos fallecidos, más de 8 según los diferentes medios de comunicación. Hoy bajaron los compañeros con todas y todos los ataúdes al centro de la ciudad, pero hubo una intervención de la policía, del ejército, a todos ellos. Vivimos aquí en Bolivia un hecho muy lamentable, un hecho que definitivamente nos consterna a todas las y los bolivianos. Definitivamente este gobierno de facto, este gobierno que se ha constituido de manera ipso facto, no ha venido me parece, a convocar elecciones, no ha venido de manera transitoria, más al contrario, se ha dedicado estos últimos días o el tiempo que están en este momento en el gobierno a perseguir dirigentes, allanar domicilios, perseguir a autoridades como diputados, sacando listas, denunciando. A eso se han dedicado lamentablemente. Y finalmente, frente a las protestas, manifestaciones que existen aquí en Bolivia, reprimen con las fuerzas de orden, el ejército y la policía boliviana. Quiero en este momento, lo que decía nuestro hermano Evo Morales, y justamente repudiaba, han emitido un decreto supremo, el decreto supremo 4078, en lo que establece el artículo 3, el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o en estado de necesidad en observancia de los principios de legalidad y absoluta necesidad y proporcionalidad de conforme al artículo tantos, etc. Pero aquí, con este decreto supremo, le da autorización, la carta blanca al ejército, que porta armamento obviamente, ¿no?, a poder enfrentarse y tomar el control de las calles supuestamente, pero con armas. Y resultado de eso ha sido varios muertos. Sí, muchos diputado, de los hermanos. este decreto es... Sí. Este decreto sin duda es licencia para matar, es impunidad, un pueblo que no tiene de qué manera resguardarse.
La pregunta aquí es, ¿qué hace la comunidad internacional ante tal nivel de silencio? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su mensaje? Bueno, nosotros habíamos constituido a los diferentes organismos internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos elevado como Asamblea Legislativa una queja formal para que tome cartas en el asunto, pero esperamos que las acciones y medidas urgentes. Recibimos una visita formal para ver todos estos aspectos de parte de las autoridades, de los diferentes comisionados de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, pero es importante que profundicen, que vean el sitio y el lugar, no solamente alrededor de la Plaza Murillo, en los lugares, por ejemplo, donde había movilizaciones, en las carreteras, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba, no dejaron ingresar una marcha pacífica al centro de la ciudad. No dejaron entrar, cortaron del puente, agarraron los armamentos y bueno, resultados, varios muertos. Así ha pasado en las diferentes movilizaciones, compañeros que son reprimidos. Esperamos nosotros definitivamente que las autoridades y los organismos internacionales, a través de convenios que tiene el Estado boliviano, puedan tomar las acciones urgentes. No puede quedar en la impunidad definitivamente estos hechos muy lamentables ocurridos en Bolivia. Evo Morales manifestaba y repudiaba, ¿no?, que en vez de pacificar el país, se están dedicando a cómo mellar o mentir o sentar pruebas frente a un líder como es Evo Morales, pero lamentablemente no les interesa, creo yo, el mínimo el pacificar nuestro Estado. Nuestro pueblo está sufriendo, lamentablemente, el pueblo boliviano está de luto en este momento y creo yo la mejor fortaleza será pues la unidad de todo el movimiento campesino, indígena, originario, de todos los obreros, ¿no?, y llevarán los mejores días al pueblo boliviano. Diputado Flores, y en medio de esta unidad quiero preguntarle cuál es la situación interna del MAS, particularmente lo que sucede en el Congreso. Hacia afuera es confuso lo que sucede cuando vemos que hay información de uno u otro lado. Si le parece, comencemos por los proyectos de ley para convocar a elecciones y para nombrar las autoridades que tomarían esta decisión del Tribunal Supremo Electoral. Se habla hasta este momento de 3 proyectos de ley. Internamente esta situación, ¿cómo se vive en el MAS? Bueno, el MAS ahora más que nunca está más unido al lado de su pueblo, ¿no? Bueno, también la gente en este momento que ha tomado de manera anticonstitucional el poder, ¿no?, dice al pueblo movilizado, estos son los masistas. No, no es el masismo, es el pueblo movilizado, el pueblo que sale de las calles al ver nuestra bandera, como es la huipala, lo queman, lo sacan de nuestras oficinas o del Congreso o del Palacio de Gobierno, lo sacan y hay un levantamiento natural del pueblo boliviano. Bueno, ahora como bancada, más unidos que nunca al lado de su pueblo. Evidentemente estamos nosotros como nuestro aporte a la pacificación, a la no vulneración de los derechos humanos, hemos trabajado diferentes proyectos de ley para agilizar este proceso electoral, que esta transición, este régimen corto, que no sea muy largo, más al contrario, podamos nosotros efectivizar de manera inmediata las elecciones. A nivel del movimiento al ciudadano tenemos un proyecto de ley que se está debatiendo en senadores, pasará a diputados y esperamos resolver esos temas. Pero estoy seguro que en eso pacificará, pues, ¿no? La gente está contra la dictadura, está contra esta senadora que se ha proclamado como presidenta, está contra ese ministro que atípico como ex dictador Luis García Mesa decía aquí en Bolivia, decía, no, tiene que andar el testamento bajo el brazo. Muy similar este lamentable autoridad que ahora con la policía persigue, reprime y estamos así, ¿no? Diputado Flores, algunos medios locales, también algunos, por ejemplo en Argentina, en otras partes de América Latina, dicen que hay algunos diputados del MAS que han reconocido a la senadora Áñez, a la autoproclamada presidenta del país, como la presidenta legítima. ¿Qué ruido o qué nivel de tensión puede generar esto dentro del MAS? Además, preguntarle a usted qué sabe de ello. No, el MAS está conformado por el pueblo boliviano, por la mayoría de los hermanos obreros, campesinos, profesionales, conformado. Y ese pueblo campesino, indígena, originario, su primera demanda, la renuncia de este régimen,
la renuncia del golpismo. Eso dicen nuestras organizaciones, eso dice el pueblo a la cual representa el movimiento al socialismo. Y nuestra bancada obviamente no puede estar al margen de las decisiones y determinaciones que toma el pueblo boliviano. Nosotros, de acuerdo a las facultades y competencias que tiene la Asamblea Legislativa, estamos trabajando estos proyectos de ley para, a la brevedad posible, ya dejar la represión de parte de este gobierno de facto, más al contrario, en viabilizar el proceso electoral dentro de los plazos establecidos en nuestra ley. Ni senador ni diputado del movimiento al socialismo no puede reconocer definitivamente nada en absoluto. Este tema pasa por el Congreso Nacional o a la Asamblea Legislativa, donde hay sesión de 2 cámaras, senadores y diputados. En esa instancia no se ha leído la renuncia del presidente Evo Morales ni la renuncia del vicepresidente, ¿no? Nosotros cumpliremos las decisiones, ¿no?, del pueblo en este momento que pide justicia y clama todos sus derechos establecidos en nuestra Constitución. Es un pueblo que en este momento sufre tanto, y de qué manera, el pueblo más vulnerable, el pueblo indígena, el pueblo campesino, el pueblo que en esos 14 años se había reivindicado y de qué manera, pero cómo se regresa atrás. Por eso es tan importante conocer la postura del movimiento que ha representado 14 años a todas estas bases sociales. Y desde allí detallar en algo, diputado Flores, el proyecto de ley que más le conviene al país, siendo que el MAS tiene la mayoría en ambas cámaras, ¿cuál será? Y el nivel de presión que existe por la minoría que representa la senadora Áñez. La senadora Áñez representa una parte del grupo que se constituye al lado del señor Mesa, pero de todas formas, en nuestra amplitud democrática, nosotros habíamos propuesto generar consenso para ese nuevo proyecto de ley de dejar sin efecto las elecciones y convocar a nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y haya nuevas elecciones inmediatas. Bueno, estábamos esperando esos consensos dentro de las fuerzas políticas existentes en la Asamblea Legislativa. Vuelvo a manifestar a Bolivia y al mundo entero. La bancada del MAS, que representa al movimiento obrero, campesino, al movimiento profesional, está más unido que nunca al lado de su pueblo. No va a abandonar a su pueblo, nunca. No, Sí, diputado. Diputado, ¿me escucha? Me quedo con usted vía telefónica. Diputado, lo hemos perdido, nos quedan algunas preguntas para el diputado Flores. Vamos a retomarlo rápidamente. Es importante conocer su visión con respecto a todo esto que sucede en el país. 11 días de un golpe de Estado se consumó y horas después veíamos también cómo intentaba naturalizarse a través de un supuesto gobierno en lo que se ha convertido sin duda en un gobierno de facto, y la mayor representante de ello es la senadora Yanine Áñez. De esto además, ¿cómo se ha derivado con respecto a la población? Lo veíamos 48 horas después de la consumación del golpe, cómo comenzaban las organizaciones sociales, los movimientos indígenas, campesinos, obreros, de distintas partes del país a movilizarse, a generar expresiones a través de las calles, a través de las vías. Lo veíamos en Cochabamba, lo veíamos en Santa Cruz, por supuesto en La Paz, en la capital política de esta nación andina, y comenzaban entonces las masivas movilizaciones desde el Alto para llegar hasta La Paz. Y en esa misma medida comenzaba entonces algo que nos estaba contando el diputado Franklin Flores, que lo recordaba. Aparece entonces la represión, y cómo se justifica a través de un decreto, rápidamente aparece, en donde hay operativos conjuntos de ejército y la policía para reprimir a la población. Ahora, cuando aparece entonces este decreto, se decide que hay impunidad. Esto es licencia para matar. Se ha denunciado este hecho a nivel internacional, ante la llamada comunidad internacional. Horas después de esto también llegaba a Bolivia, producto de una decisión que tomaba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de enviar a un enviado especial, valga la redundancia. Se trata de Jar Arnold, tiene experiencia en el conflicto en Guatemala, tiene experiencia en el conflicto en Colombia, fue mediador
del conflicto en Colombia, particularmente en el proceso de paz entre el Estado colombiano, entre el gobierno del Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. Sin embargo, hemos visto que parte de su agenda aún no se conoce. Lo que se dice es que debe haber realmente una mediación rápida y sobre todo desescalar ese nivel de conflicto, porque el pueblo se siente realmente solo. El pueblo se siente a la deriva, que es parte de lo que conversaba con el diputado Flores. Lo tenemos de nuevo, fueron unos minutos solamente para recordar lo que ha pasado en estos días de tanto dolor para el pueblo boliviano. Diputado Flores, de nuevo con usted, ¿me escucha? Lo escucho, buenas noches. Sí, claro, gracias de nuevo. Me quedan unos minutos más para preguntarle entonces. Nos ha dejado la postura clara usted del MAS. Ahora, lo que venía a consultarle es, y si esto no avanza rápidamente, si lo que el equipo de parlamentarios de la minoría que ahora ejerce el gobierno de facto lo que intenta es tal vez extenderlo y que sea por decreto a la manera de como ellos lo piensan, esa es una preocupación que existe, que está latente. Es probable, nada está descartado. Lamentablemente aquí la derecha toma ciertas estrategias, probablemente para truncar un proceso electoral rápido, pero nosotros vamos a escuchar a nuestro pueblo. Si el pueblo pide que este régimen de dictadura ya se vaya, para eso requerimos de manera urgente un proceso electoral rápido, actuaremos de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. De nuevo lo hemos perdido. Vamos de nuevo a intentarlo. Es importante tener esta comunicación, es importante aún continuar en esta comunicación con el diputado Franklin Flores. Él es diputado del MAS, del Movimiento al Socialismo. Él nos ha dicho que el movimiento está cohesionado. Las informaciones que aparecen en los medios de comunicación, que aparecen dentro o fuera del país, son tendenciosas, que no son ciertas, pero hay muchísimas presiones que vienen desde otros sectores. Por ejemplo, esos 3 proyectos de ley que fueron apareciendo, en todo caso recordemos que el MAS tiene mayoría, tiene 2/3 en tanto en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Nacional como en el Senado, y esto evidentemente también da una medida de carácter político en el país cuando lo que se intenta naturalizar es este golpe de Estado a través de un gobierno de facto. La señora Yanine Áñez sigue diciendo con respecto al presidente Evo Morales que es el responsable de toda esta situación. De hecho, por eso el presidente Evo Morales, a través de los Twitter, a través de las redes sociales, entrega sus mensajes, sus visiones desde Ciudad de México. Recordemos que horas después de este golpe de Estado, él salva su vida porque el gobierno de México lo recibe ahora en calidad de asilado de carácter político. La víspera, en rueda de prensa, el presidente Evo Morales decía que él anhela regresar a Bolivia, que él nada teme, nada debe, porque en 14 años lo que hizo fue gobernar, pero evidentemente para darle dignidad a los más pobres. Lamentablemente me dicen que no lo podemos retomar, será una información que quedará pendiente. Quedan más preguntas para discutir con el diputado, será en el servicio informativo de Telesur Noticias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, fueron ríos y ríos de gente los que marcharon este jueves en distintas partes de Colombia. Analizamos este mensaje que el pueblo le envió al gobierno del presidente Iván Duque en minutos. Estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, multitudinarias marchas se han efectuado este jueves a través de un paro nacional en varias ciudades de esta nación. Los colombianos se han movilizado en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque, denuncian corrupción, privatizaciones, escasos avances en la implementación del acuerdo de paz. Tenemos los detalles a continuación. Las razones por las que se movilizan millones de personas en diferentes departamentos del país
son el rechazo a la reforma laboral de Duque, el desempleo, la pobreza y la ola de asesinatos sin esclarecer de líderes sociales. En Cali, los habitantes salieron a las calles para expresar su rechazo al modelo impuesto por el gobierno de Iván Duque. A las movilizaciones se suman también los estudiantes universitarios que reclaman mayor inversión en la educación y el cumplimiento de los acuerdos con el sector. En la ciudad de Bogotá, manifestantes piden respeto al derecho a la vida, a la participación política y a la dignidad de los pueblos indígenas. Exigen la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Duque. En Cartagena también se registran protestas contra las políticas impuestas por el gobierno nacional. Diversos sectores sociales se concentraron en 4 puntos de la ciudad, entre ellos la avenida Pedro de Heredia, para reiterar su compromiso de lucha y la defensa de sus derechos fundamentales. En el departamento de La Guajira, los pobladores del municipio de Maicao marcharon para denunciar el deterioro del sistema de salud en el país y exigir mejores salarios para los trabajadores. Recordaron que es el departamento donde más fallecen niños a causa de enfermedades y malnutrición. En el municipio de Quibdó, en el departamento de Chocó, manifestantes exigen una educación pública gratuita y de calidad. Quienes viven en esta región denuncian la ejecución sistemática de líderes comunitarios y los escasos avances en la implementación de los acuerdos de paz. Asimismo, representantes de la comunidad indígena salieron a las calles en defensa de sus derechos y por la dignidad del pueblo colombiano. Salgo a marchar por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, por la defensa de los pobres, por la defensa de los derechos de los colombianos, de los campesinos, de los afros, de los sindicalistas, de los estudiantes. Esta es una marcha multicolor, es una marcha de 1000 colores, una marcha de muchos sentimientos, por la dignidad de nuestro pueblo colombiano, por la dignidad de los pueblos indígenas y todos los pueblos indígenas del mundo. Las redes sociales también fueron parte de estas protestas con las etiquetas 21N Somos Todos, Paro Nacional 21N, Paro Nacional 21 de noviembre sin miedo, donde millones de colombianos se pronunciaron por medio de ellas. ¿Qué pasa esta noche en la capital colombiana, en el resto del país? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, buenas noches, cuéntanos. Tatiana, un saludo, muy buenas noches. A medida que pasan las horas en la capital de la República, el ambiente es mucho más tenso. Nosotros hemos hecho un recorrido por toda la carrera séptima desde la Plaza de Bolívar. La gente ha puesto algunas barricadas y las ha incendiado para que el SMAT no pueda y la policía no pueda pasar. Algunos establecimientos, sobre todo cajeros automáticos, han sido violentados por parte de algunos. También hay que decir que la gente, sobre todo jóvenes, aún marchan y aún protestan en las calles. Se mantiene una calma, pero en la calle se siente todavía el nerviosismo. Ahí la gente protesta, sigue protestando contra Duque. Inclusive desde algunas redes sociales se está proponiendo un cacerolazo. Esto, según las organizaciones sociales, no debe manchar lo que fue la multitudinaria marcha de esta mañana, histórica para Colombia. Le exigen al gobierno que dialogue con ellos, que se siente a dialogar, que los escuche, que pare el genocidio contra los indígenas, que pare el genocidio contra los líderes sociales. Así que en Bogotá, a medida que pasan las horas, se ve un poco más desolada, la gente en grupitos marcha por las calles de Bogotá gritando que se vaya Duque. Esa es la situación, Hernán. Gracias, muy pendientes de lo que sucede allí para estar informando aquí en Telesur. Buenas noches. Vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña Daniel García Peña. Él es profesor universitario, historiador, periodista y político, también con nosotros desde Bogotá. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias. Esta situación que nos estaba relatando nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, ¿qué hacer para que no se convierta en el titular y la excusa de un gobierno para no entender, para no recibir el mensaje de los millones de colombianos que se movilizaron hoy? No, va a ser muy difícil, no era imposible, porque realmente fue contundente. Nunca se había visto, por lo menos en Bogotá, jamás, los ríos y ríos y ríos de personas, que lo más interesante es la variedad,
diversidad. Por supuesto fue convocado por los sindicatos, los estudiantes jugaron un papel muy importante, pero lo que uno veía en las calles era gente común y corriente, gente que había hecho sus carteles a mano, amas de casa, personas corbatadas, profesionales. Realmente aquí lo que uno ve es una inconformidad generalizada y justo ahora en este momento, de hecho no sé si alcanzan a escucharlo en el fondo, estamos en medio de un cacerolazo aquí en el barrio donde vivo, que es cerca del centro de Bogotá. Desde hace como media hora empezaron los vecinos con el cacerolazo y según las redes estamos escuchando algo similar en diferentes partes que van por un lado contra Duque y a favor del paro, pero también contra la violencia ejercida en el día de hoy. Desafortunadamente muchas veces los titulares van a estar en torno a los disturbios, las agresiones por parte de la policía a los manifestantes, pero el grueso, la gran mayoría de lo que hoy vimos fue una marcha pacífica, contundente, no solo en Bogotá, me tocó vivir en Bogotá, pero las noticias de Medellín, de Cali, de Cartagena, de prácticamente todo el país, hacen realmente hablar de un paro nacional contundente e histórico, que el gobierno de Duque difícilmente podrá ignorar. Dice que hay cacerolazo, solamente le pido un segundo a ver si escuchamos, porque esto es algo bastante novedoso, de hecho, en Bogotá o en Colombia, y muy probablemente esto se hizo a través de las redes sociales, que rápidamente se habían autoconvocado para hacer estos cacerolazos. Lo que le he pedido a nuestro invitado es que Daniel, no era que te fueras, porque no quiero dejarte de ver. No, es que lo que quería era que a través de ti pudiéramos escuchar. Quería abrir la ventana para que muy bien. Está bien, gracias por el esfuerzo para ayudarnos a escuchar, porque realmente es algo que no sucede en Colombia, hay que decirlo. Así es, no, realmente yo estoy sorprendido porque de hecho a mí me llegó por el WhatsApp que habían empezado en un sector cercano, que era el Parkway, y de pronto empecé a escuchar los vecinos y bueno, ahora se escucha por toda esta zona que se llama La Macarena, que estamos en el centro de Bogotá, pero según lo que veo, lo que escucho por las redes, parece que es en toda la ciudad que está dando el cacerolazo. Bueno, eso es parte también de una movilización que diríamos no ha terminado. Ahora, preguntas concretas con respecto a lo que puede venir. ¿Piensas que es el despertar de la movilización ciudadana, el despertar de muchos otros, no de aquellos que históricamente se han movilizado, que es aún mucho más masivo lo que viene? Sin duda, no, realmente yo creo que lo interesante es eso. Además, inclusive la convocatoria fue muy curiosa. No sé, por ejemplo, la señorita Colombia, pues una persona, las reinas de belleza no suelen meterse en estos asuntos, salió a decir que marchaba. Carlos Vives, el grupo a los Aterciopelados, músicos. De hecho, en esos días estuvo en Bogotá Rubén Blades en un concierto con unos grupos colombianos, el Monsieur Periné, y todos, cuando hablaron de la marcha, todo el lugar, el Movistar Arena, se levantó a gritar a favor del paro. Es decir, estamos viendo un fenómeno mucho más de las clases medias, urbanas, descontentas, inconformes, con unas múltiples razones. Los sindicatos marchan por el tema pensional, los estudiantes por la educación, pero hay una sensación de desgobierno, que la gente le dice a uno que el país le quedó grande a Duque y que efectivamente el incumplimiento con los acuerdos de paz, su incapacidad de generar cualquier proceso de reconciliación, pues todo eso ha llevado a un gran descontento que se está expresando en el día de hoy. Mientras nos dices esto, ahora sí que se ha acrecentado el cacerolazo, lo escuchamos con más detalle, con más nitidez. Daniel, hay una serie de reivindicaciones dependiendo de cada uno de los sectores, eso está clarísimo, nos has enumerado algunos, pero el asunto de fondo, el asunto trascendental del hartazgo para ver estos millones y millones de personas en las calles, esos millones de colombianos, ¿cuál es? Yo pienso que no se puede hablar de una sola, sino más bien, y por eso hablamos de una inconformidad generalizada.
Es increíble, inclusive, hay algo un poco insólito. Personas, aunque no salieron a marchar hoy, pero en estos días han expresado también su descontento con Duque, gente del mismo partido del Centro Democrático, una senadora bastante radical y cercana a Uribe, María Fernanda Cabal, ayer o antier, si no estoy mal, decía en una entrevista que ella no se sentía representada por el gabinete de Iván Duque, es decir, Duque se ha quedado cada vez más aislado y los diferentes sectores están viendo, además la situación económica es cada vez más difícil, los hechos recientes de un bombardeo en la cual unos niños fueron asesinados por el ejército, que es terrible, pero lo más terrible es que el ejército lo incultó, lo escondió durante semanas y finalmente cuando se supo el tema, el presidente ni siquiera tuvo la decencia de poner la cara frente a las madres a pedir perdón, sino que justificaba de alguna manera de que eso era parte de la guerra. Es decir, hay muchos elementos donde el gobierno ha mostrado una desconexión, una falta de sensibilidad. Y hacia eso le sumamos los anuncios que han venido haciendo algunos de funcionarios en torno a la reforma laboral, la reforma pensional. Pues todo eso son, digamos, gotas que han venido rebosando la copa y que, repito, se ha expresado en diferentes razones por diferentes sectores. Los indígenas en el Cauca que están protestando, por supuesto, porque sus tierras y sus vidas han estado amenazados en estos últimos tiempos. Es decir, es un sinnúmero de quejas de la ciudadanía, pero lo que es evidente es que todos están quejándose contra el gobierno de Iván Duque. Es decir, el eje de lo que de alguna manera aglutina y articula la expresión de descontento, de protesta que vimos en el día de hoy, es el descontento con el gobierno de Iván Duque. Es un cúmulo de razones y en el fondo está este llamado desgobierno del presidente Iván Duque. Algo me queda por preguntarte. Mientras tanto, el gobierno del presidente Duque mira hacia otras partes buscando culpables, que es el presidente de Venezuela, que ahora le detenta un gran poder porque resulta que tiene la capacidad para generar tal nivel de movilización, ya sea en Colombia, en Chile o no, o en Ecuador, o el Foro de Sao Paulo, o la izquierda que se reagrupa, o el expresidente Lula, es decir, buscando por fuera lo que debería estar mirando hacia adentro. ¿Cuál es su opinión? Sin duda, no. Primero, lo cierto es que eso cuando hace ya una semana se empezaron a hablar del Foro de Sao Paulo y decir que todo esto era obra de Maduro y de los anarquistas internacionales, yo creo que eso lo único que hizo fue movilizar mucho más a la gente, porque ahí la gente se sintió de alguna manera insultada. Y efectivamente hay una gran contradicción, porque por un lado, pues desde febrero de este año sabemos que el gobierno de Duque le ha apostado a la caída de Maduro, la inminente caída de Maduro, que cada día está a punto de caerse, y sin embargo ahora dicen que tiene la fuerza suficiente para lograr exportar el castrochavismo y desestabilizar las democracias en toda América Latina. Es un despropósito absurdo. De hecho, una de las pancartas que yo vi en el día de hoy decía: yo no sé qué es el Foro de Sao Paulo y yo estoy marchando. De tal manera que la gente, yo creo que rechazó y vio esos intentos del gobierno de tratar de echarle la culpa a las fuerzas externas, no solamente algo que era absolutamente absurdo y falso, sino muy peligroso, porque sabemos que eso fomenta la xenofobia. Sabemos muchos venezolanos que están ahora en Colombia y señalamientos de esta naturaleza, pues obviamente lo único que hacen es generar situaciones de resentimiento, de tal manera que es una inmensa irresponsabilidad del gobierno, pero que también evidencia su cada vez mayor fracaso. En estos días se hicieron públicas unas grabaciones del embajador de Colombia en Washington, de Francisco Santos, con la señora Claudia Blum, que está designada como nueva canciller, en la cual ellas de una manera muy abierta hablaban de cómo Colombia estaba teniendo que apoyar todos los atentados y las acciones contra el pueblo venezolano. Hablaban pestes del señor Trump,
Es decir, lo que uno ve de esas conversaciones son unas disputas internas muy fuertes, pero también claramente un desespero. Reconocían que el famoso cerco humanitario de febrero había sido un desastre. En fin, yo creo que eso hace parte de una especie de desmoronamiento del gobierno en su intención de echarle toda la culpa a lo que sucede en Colombia a Venezuela, al gobierno de Maduro, al Foro de Sao Paulo, pero que eso para la opinión pública, para la gente común y corriente en Colombia, lo único que hizo fue, a mi entender, generar más rabia, más rechazo, y yo creo que eso ayudó también a que se llenaran más las calles este día en Bogotá y en Colombia. En Bogotá y en Colombia, y a más movilización. Gracias, Daniel. Nos quedamos además de fondo con este cacerolazo. Gracias por tu análisis. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, estudiantes de distintas partes del mundo de nuestro continente tomaron la palabra para discutir acerca precisamente de los desafíos de nuestra América Latina. ¿Por qué en Caracas? Vamos a revisarlo al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Venezuela, estudiantes han tomado las calles de la capital, Caracas, conmemoran el Día del Estudiante Universitario en una unión cívico-militar. Por un lado, exaltaban los logros de la Revolución Bolivariana, por otro, adversos al gobierno, pedían a las fuerzas militares sublevarse. Vamos de inmediato a conocer esos detalles con nuestra corresponsal aquí en Caracas, desde nuestra sala de noticias, Madeleine García. Madeleine, ¿cómo finalizó esta masiva primero movilización y luego en concentración en este encuentro con el gobierno del presidente Maduro? Hola, muy buenas noches, Tatiana. Lo que te puedo decir es que triunfó nuevamente la paz. ¿Por qué? Bueno, porque habían voces que apostaban que hoy era el Día de los Estudiantes y por lo tanto la oposición iba a salir masivamente a la calle para poder, hacer lo que ellos pensaban, la calle sin retorno, y con esto llegar hasta el punto de Bolivia y dar un golpe de Estado al país. Esa era la promesa del sector opositor encabezado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, que le prometió a su principal patrocinante de Estados Unidos que esto ocurriría, y lo han venido promoviendo durante todos estos días, desde el sábado, que han dicho que se mantendrán en las calles y que la gente salga masivamente para poder lograr este ambiente que hoy se vive en Bolivia de manera dramática, con muertos y con todo lo que ya conocemos que está sucediendo allí en Bolivia, una verdadera represión. Esto ocurría mientras el chavismo también se movilizó por el Día del Estudiante. ¿Cómo fue la gran diferencia? Como te comentaba, por un lado la oposición salió a marchar para pedir o lograr la salida del presidente Nicolás Maduro, y por otro lado el chavismo tomó las calles con color y calor de pueblo, con calor de juventud, con música, con alegría, con consignas de paz, defendiendo la paz de Venezuela. Por eso triunfó la paz en el país. Hubo un momento y un momento especial, un acento especial en esta movilización de la oposición, que llegó al punto en donde estaban soldados militares de la Academia Militar, cadetes, y allí hubo un cara a cara
para dialogar lo que pensaban los opositores y lo que pensaban estos militares jóvenes, también venezolanos, que le decían, bueno, nosotros también somos pueblo igual que ustedes y ustedes son pueblo igual que nosotros. Lo que queremos es la paz de Venezuela. Unos les refutaban y decían que el país estaba mal, que debían ellos apegarse a la Constitución, que, bueno, todo esto, estos mantras que ellos utilizan para la salida del presidente Nicolás Maduro, y del otro lado los militares jóvenes, militares estudiantes, les respondieron, bueno, el país está como está por un bloqueo de sus patrocinantes de Estados Unidos, un bloqueo que impide que en la mesa de mis familiares también llegue la comida, que llegue la medicina, y esto es culpa precisamente de Estados Unidos, que lo apoyan a ustedes. Así que eso fue un momento prácticamente estelar de este día. El otro momento estelar fue que a la marcha de la revolución se unieron estos jóvenes estudiantes militares y marcharon en unión cívico-militar, muy simbólico el día de hoy, y llegaron hasta la Academia Militar. Allí en la Academia Militar el presidente Nicolás Maduro se dirigió a los estudiantes y les dijo a los estudiantes opositores: le tiendo mi mano, ustedes han salido con una consigna de derrocarme, bueno, pero mientras me tratan de derrocar, déjense ayudar, déjense tender la mano para poder, bueno, hacer lo que haya que hacer en la Universidad Central de Venezuela y en las universidades autónomas, que prácticamente son como un país dentro de un país, en donde no permiten algún tipo de injerencia del gobierno nacional, porque de lo contrario se estaría violando la autonomía universitaria. Así las cosas, y así concluyó este Día del Estudiante acá en Venezuela. Una marcha muy nutrida, colorida, llena de mucha simbología, y por otro lado una marcha que no llegó a tener convocatoria como se lo esperaban, no llegó ni siquiera a tener presente en el lugar a los dirigentes políticos nacionales principales que durante todos estos días han estado visitando la universidad, promoviendo esta marcha de esa manera, calle sin retorno. No se vio por ningún lado de esos dirigentes políticos, y ellos concluyeron con este diálogo, con este sector también de estudiantes pero militares. Así el día de hoy, Tatiana. Esa es la visión de esta jornada. Aquí hay un punto importante, Madeleine, para destacar, y es que habían estudiantes de otras partes de América Latina, de otras partes del mundo, en este Congreso Internacional de Jóvenes Estudiantes y además universitarios, muchos de ellos. La visión, producto de los testimonios, te pregunto, en la posibilidad que tuviste de conversar con ellos de este país, cuando bien sabemos con qué opinión llegan y con qué opinión se van. Importante lo que estás diciendo, Tatiana, porque logramos conversar con un joven de Colombia, por cierto, y decía, bueno, mientras yo estoy aquí, estamos respaldando a los jóvenes que están en mi país en ese paro nacional. Y llegué acá con mucha expectativa, con una visión diferente de lo que nos pintan todos los días los medios de comunicación, y aun cuando yo tengo una visión diferente y estoy claro con lo que pasa en Venezuela, es tanto el atropello de los medios de comunicación que terminas convenciéndote que Venezuela realmente está mal, que en Venezuela hay una real crisis humanitaria, y cuando llegué acá y veo toda esta realidad digo, no es verdad, me voy con otra visión de lo que sucede en Venezuela. Esto nos lo comentó un joven colombiano que está participando en este primer encuentro internacional de jóvenes de Latinoamérica y que se deriva del Foro de Sao Paulo, y están aquí compartiendo experiencias, están aquí intercambiando experiencias y además cómo abordar cada realidad en sus naciones. Así que este fue el comentario y la visión de este joven de Colombia que estuvo allí presente. Habían jóvenes de Argentina, jóvenes de Chile, jóvenes de Bolivia, jóvenes también de otras partes de Latinoamérica y el mundo que estaban acompañando esta marcha. Muy importante porque además, como te comenté, Tatiana, se vieron esos símbolos. Ese tema cívico-militar impactó muchísimo a estos estudiantes porque, por ejemplo, en el caso de Chile, jamás se atreverían a estar cerca de un militar porque inmediatamente, bueno, sería reprimido, apresado, y hay mucho temor en ese sentido y no podían creer que los jóvenes estuviesen marchando al lado de militares. Eso lo pudimos ver el día de hoy. Y también
la reflexión era por lo que se está viviendo en Bolivia, la dictadura que se está viviendo en Bolivia, y formó parte de todo este ambiente en la marcha del estudiante. Gracias por ese resumen, Madeleine. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.